Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la revisión a los representantes de la historiografía en tiempos imperiales y hoy toca el turno de uno de los más importantes. Lucio Flavio Arriano Jenofonte parece que fue el nombre completo del historiador que conocemos simplemente como Arriano. Las fuentes antiguas nos hablan de su cultura, de su gusto por la filosofía, en tanto que las inscripciones nos dan buena cuenta de sus éxitos en la milicia y la política. Una vida, pues, de servidor del Estado y de literato. Nació entre el 80 y el 95 en Nicomedia, Bitina, donde se crió, fue educado y desempeñó el sacerdocio de las diosas Demeter y Core. Entre los años 108 y 116, pues los investigadores no se ponen de acuerdo, Arriano viajó a Nicópolis, en Epiro, para escuchar al filósofo Epicteto, y para el 117 o 120, Adriano le concedió la entrada al Senado, para iniciar así una carrera política en la Roma de aquellos años, donde se desempeñó como cónsul suffectus y legatus Augusti pro praetore, en Capadocia, provincia que hubo de proteger de los ataques alanos. Si continuó con su carrera militar, nos es desconocido, porque la siguiente fecha, ahora sí segura, es el año 145-146, en que es ciudadano honorario de Atenas. Entre los años 166 a 170, parece fue prítano del demo de Peania, aun cuando hay dudas de su identidad. No sabemos cuándo murió, pero se arguye que cuando Luciano de Samosata escribe su Alejandro en el 180, nuestro autor ya debe haber muerto, porque es prueba de ello el caluroso elogio que le ofrece este autor. Como tuvimos oportunidad de mencionar en otro pasaje, Arriano escribió unas piezas sobre Epicteto y sobre sus lecciones, conocidas como diatribas de Epicteto. Aparte de ellas, la elaboración de su obra se extiende a lo largo de la época de su gobierno en Capadocia y su estancia en Atenas. Como consecuencia de un viaje por la parte oriental del Mar Negro en el año 131, compuso Periplo por el Ponto Euxino, descripción de esta región que iba de Trapezzunte a Dioscurias. Se considera que fue una especie de informe para Adriano, por lo que se sospecha una primera escritura en latín y luego una versión griega, seguramente obra del propio autor. Inspirado en Medipo de Pérgamo, escribió también un periplo del mar interior, pero antes debió confeccionar su Alánica, pieza que versaría en la defensa del territorio capadocio de este pueblo aguerrido y que él llevó a cabo. Estas dos piezas, junto con una más, táctica, parece que tenían un corte técnico. Si bien la última pieza, táctica, constaba de dos partes, una meramente técnica, con las formaciones, organización y movimiento de los ejércitos helenísticos, y otra de carácter más personal con la descripción de los ejércitos de la caballería romana contemporánea. El sentido diferente de las partes de la obra ha traído de cabeza a los investigadores que han propuesto que la segunda parte sería producto de un interés de Adriano por demostrar los avances de los romanos. No obstante, hoy se supone que se tratara más bien de una celebración a la Bicenalia de Adriano. Hay una obra más, la Cinegética, y la escribe estando en Atenas y refiriendo que, avecindado allí, siendo homónimo del célebre Jenofonte, pues se ha inspirado y por eso escribe una pieza sobre la cacería. De hecho, Jenofonte el Ático es su modelo de siempre y se ha supuesto que fuera un cognomen que Arriano haya adoptado, de hecho. La deuda con el historiador ateniense va más allá del título de la obra, también lo es en la estructura, incluyendo los numerosos pasajes concordantes. Si bien Arriano innova necesariamente al presentar los métodos de cacería de otros pueblos como los celtas, los ilirios y los escitas. Justificación así de emprender una nueva obra en relación con la que ya se tenía de Jenofonte. Es de destacar igualmente la inclinación de Arriano por caballos y perros que va más allá de lo que Jenofonte describió en sus piezas, puesto que nuestro Vitino suele darle un toque muy personal,
un fragmentito al respecto. Dice: así no podría dudar, me parece, en escribir también el nombre de mi perra, que aún fuera omitido al final, ya que era cual entonces su perro para Jenofonte el Ático. Por nombre, Jorme, significaría algo así como impetuosa, la más veloz, la más inteligente, la más consagrada. Es pues una nota muy personal de un autor que no podemos verlo igual en Jenofonte. Es teoría aceptada que luego del cinegético comenzó con sus obras historiográficas, aun cuando hay ciertas dudas al respecto. La hipótesis más aceptada sigue siendo la de una escritura tardía de todas estas piezas, con un arriano casi octogenario que redacta alrededor del 160-165 después de Cristo. La más importante de estas piezas, y que veremos en un momento más a detalle, es la Anábasis. Pertenece a su periodo en Atenas, a diferencia de la India. Este texto, concebido prácticamente como el libro octavo de la obra anterior. Pieza que narraba la historia de su tierra natal hasta el año 74 a.C. fue Vitínicas, y que solo conservamos fragmentaria, a más del resumen que nos ofrece el patriarca Focio. Las guerras bajo Trajano fueron contadas en las Párticas, y los 10 libros sobre la historia de los diádocos reseñadas en Los sucesos después de Alejandro, donde era su fuente principal Jerónimo de Cardia. Es muy probable que el orden señalado sea también el orden de creación de estas piezas. Obras consideradas menores e incluso algunas de atribución dudosa son sobre las razas de la India y los brahmanes, que también se atribuyen a otro autor de nombre Palladio. Según esto veo, Arriano escribió también obras de carácter físico, pues conserva algunos fragmentos de esta índole referidos a los cometas. Focio menciona 2 biografías, incluyendo una sobre un bandido de nombre Tilíboro o Tilóboro, y los filólogos modernos los consideran piezas de juventud o ejercicios previos en su carrera. La pieza más importante es la Anábasis. Es una obra sobre la vida de Alejandro Magno, y en ello Arriano no era el primero. Por el contrario, las hazañas de este famoso macedonio han sido relatadas por muchos autores, algunos incluso contemporáneos del personaje biografiado, por lo que tenemos una verdadera literatura propia de este preclaro monarca. El primero de ellos es Calístenes. Se conservan unos 60 fragmentos indirectos y debemos entender que era una historia oficial que Alejandro pretendía llegar a los oídos de su pueblo, tanto el macedonio como el griego. Y es sin duda la fuente última de toda la historiografía posterior. Debemos mencionar también que se conservan algunas cartas atribuidas a Alejandro, de las cuales solo un fragmento de ellas puede considerarse auténtico. Desgraciadamente, de donde obtuve esta fuente no asevera cuál sería ese fragmento. El texto de Calístenes comprendía lo acontecido entre el 331 a.C. hasta el 329, que es el año del asesinato de Calístenes por el propio monarca. Lo cierto es que es una obra con un sentido encomiástico y pretendía presentar a Alejandro como un héroe. Lo que todavía permanece como incierto es si el halo homérico que imaginariamente se le da a Alejandro, casi como un segundo Aquiles, fuera un deseo del historiador Calístenes o una instigación del propio Alejandro. A la muerte del destacado rey, sus sucesores, conocidos como diádocos, utilizaron su imagen para beneficio de sus ambiciones, y lo hicieron tanto con recursos iconográficos como con recursos literarios. Pero sin duda el más hábil para explotar el aura de Alejandro fue Ptolomeo, uno de los más fieles generales y amigo personal del macedonio. Con la obra sobre este que llevó a cabo, tenemos nuevamente una suerte de historia oficial, puesto que a la par de su posible veracidad en los hechos, también está el interés del sucesor por idealizar la figura del hombre que lo precedió en los sueños de grandeza. Le siguieron otros testigos oculares como Aristóbulo, Onesícrito, Nearco y Cares. De ninguno de ellos se conserva algo más que fragmentos aislados, y los conocemos más por las obras de Alejandro y de Arriano, que son fuentes conservadas casi en su totalidad, es decir, fuentes imperiales. Junto con sus seguidores, estas fuentes antiguas escritas por personajes contemporáneos de Alejandro conforman lo que se ha llamado la versión oficial. No obstante, pronto surgió una tendencia menos rigurosa en la presentación de la vida de tan celebérrimo macedonio,
y la da inicio Clitarco. No es un testigo presencial, pero quien lo retratará como un soberano heroico, el hijo predestinado de Zeus Amón y digno rival de Heracles o de Dioniso, porque había llevado la helenidad, es decir, la civilización, hasta los confines del mundo habitado. Con Clitarco empieza lo que los investigadores llaman tradición vulgata y que afecta la obra de autores oficiales posteriores como Quinto Curcio y Trogo, al que solo conservamos en el resumen de Justino, así como la menos rigurosa pieza de Diodoro de Sicilia. Dato curioso, solo por eso digno de mención, es la obra de corte vulgata atribuida a una mujer, Nicóbula, que Paul Caldrich, un reciente biógrafo de Alejandro, considera que es un opúsculo difamatorio. Bueno, obviamente porque solo conservamos 2 fragmentos y en ellos Nicóbula señala el carácter malo de Alejandro y su tendencia a la bebida. Así, la Anábasis de Arriano constituye un testimonio de primer orden dentro de esta literatura sobre Alejandro, y su autor estaba muy seguro de su competencia al respecto. Cito, estas traducciones serán de Antonio Guzmán. Es más, no ha habido hombre alguno, ni griego ni bárbaro, que haya realizado tantas ni tan grandes hazañas, ni por su número ni por su magnitud. Confieso que es esto por lo que yo me he embarcado en esta narración, bien que no me reconozca capaz de exponer ante los hombres de modo claro las hazañas de Alejandro. Quien quiera que yo sea, debo anotar esto a mi favor. No necesito poner en cabeza mi nombre, por no ser del todo desconocido entre los hombres. Tampoco mi patria, ni mi familia, ni si desempeñé en mi patria alguna magistratura. Pero si voy a escribir esto, que mi patria, que mi familia, mis magistraturas, no son sino estas narraciones mías, y que lo fueron ya desde mi juventud, y por ello no en vano puedo reclamar para mí mismo la primacía entre los escritores en lengua griega, toda vez que realmente Alejandro la tuvo entre los que practicaron el ejercicio de las armas. Esta merecida fama ha sido recientemente discutida para el pobre de Arriano. No obstante, la alta valoración del trabajo del Bitino se debe primordialmente al método historiográfico al que recurre. Cuando toma los 2 autores principales, que son Ptolomeo y Aristóbulo, y si coinciden, Arriano lo acepta como verídico. Si discrepan, entonces selecciona el que le parece el más digno de crédito, y esto ya es un método histórico. La selección de dichos autores responde a que fueron testigos oculares. Al propio tiempo, acepta el empleo de otras fuentes, siempre y cuando no le parezcan demasiado increíbles en los sucesos que narran sobre el macedonio. Junto a este valor en sus fuentes documentales, Arriano añade un objetivo que podríamos decir político, subjetivo. Arriano debió sentir placer en oponer las fantásticas aventuras de Alejandro a la prosaica verdad del reino de Trajano, quien de hecho se veía a sí mismo como un nuevo Alejandro. Entonces es como una razón de por qué debió haber presentado la biografía y de la manera en que lo hizo. Para Schwartz y Reedon, el objetivo de su obra radica en la admiración que sentía por su homónimo Jenofonte y el deseo de parangonarse al escribir un fabuloso recorrido de hazañas. Por eso la titularía Anábasis. Para otros, la obra es una redacción ante la popularidad que estaba teniendo la obra de Clitarco, es decir, una manera de contestar esta visión fantástica con una más realista. Scheffens sugiere que hay que remarcar el colorido estoico de la obra, donde la elección del personaje central es con el fin de instruir, y ello se reconoce, dice este autor, en el último párrafo al entender la admiración por Alejandro a pesar de sus defectos, y en las críticas se halla un deseo siempre de instrucción, de beneficio del lector. Y todo ello, según anota Scheffens, se ha conseguido gracias a Dios, así pone él. Veamos un fragmentito al respecto. Dice, esta es mi historia de Alejandro, en la que he reprobado algunas de sus acciones, aunque no me avergüenza de confesar mi admiración por él, ya que si afeé algunas acciones suyas fue en honor a mi verdad y por servir de alguna utilidad a la humanidad. Fue por ello por lo que yo mismo me decidí a escribir esta historia, no sin el concurso de la divinidad. Entonces estamos hablando de que efectivamente hay un interés de Arriano por educar con la figura de Alejandro.
Si esto ya es un tinte estoico claro, creo que está más difícil de probar. Sea cual sea la intención que haya tenido Arriano, su obra, con ese gusto en los hechos militares, resulta muy diferente de aquella otra de corte ético-biográfico que tenemos del mismo periodo, obra de Plutarco. Para Levi ahí se encuentra la dimensión del texto del de Nicomedia, puesto que escribió su obra para una categoría de personas, aquellas de carrera civil y militar, funcionarios en una palabra, que no para el público en general, como sería la pieza de Plutarco. Con lo que concluye, estamos ante un tratado técnico, estamos ante un libro profesional. Aun con todo esto, que resulta bastante cierto cuando se lee la Anábasis de Arriano, se reconocen igualmente un criterio literario retórico combinado con el empleo del argumento de la probabilidad y da a su método una apariencia de solidez al preferir lo que los griegos llamaban autopsia, es decir, el testimonio ocular de los allegados al rey. La pregunta es, ¿Arriano tuvo a la mano las obras que dice? Es un asunto dudoso, ya que autores como Ptolomeo serían muy difíciles de conseguir en la época y otros como Onesícrito o Clitarco, por ejemplo, estarían más a la mano. ¿Qué tan original podría ser Arriano si elegía fuentes que previamente hubieran seleccionado ya material? ¿Qué tan trascendente es su investigación si rechazaba normalmente la tradición vulgata? ¿Qué tan fidedigno resulta si acepta su gran admiración por Alejandro y recurre a la apología y omite aspectos tendenciosos? Finalmente, ¿qué tan investigador es si en ocasiones no cita sus fuentes? Lo cierto es que estas preguntas se resumen a la idea de no hipervalorar a Arriano, puesto que su criterio primario, el de la autopsia, sigue siendo válido. El de Nicomedia escribe una historia muy diferente a la común de la época. No busca el placer narrativo, es una pieza que se afoca al criterio de lo posible, el argumento de la probabilidad, o bien hace hincapié en la falta de testimonios y recurre entonces al argumentum ex silentio. Por ejemplo, y cito, circulaba el obscuro rumor difundido por esos que se dedican a comentar los asuntos de los reyes, con tanto más intérpretes si son secretos, y que suelen de dar mayor crédito a lo peor, por donde les conduce la mera probabilidad y su propia malicia, que la verdad según la cual Alejandro, vencido ya por las calumnias de su madre Olimpiade contra Antípatro, quería alejar a Antípatro de Macedonia. Yo entiendo, sin embargo, que el traslado de Antípatro no buscaba privarle de ninguno de sus honores, sino que lo que Alejandro trataba de evitar era que entre Olimpiade y Antípatro surgiera alguna pendencia desafortunada que ni él mismo pudiera luego subsanar. Fíjense cómo hace entonces esta comparación entre lo que las fuentes dicen, que aquí pareciera tradición vulgata, y lo que él piensa debió haber ocurrido. No niega el hecho de la tradición vulgata, pero lo interpreta a la luz de un razonamiento más claro. Considerado como escritor, Arriano no deja de ser admirador de Jenofonte y por ello es aticista, pero está libre de las exageraciones que otros seguidores de la corriente tuvieron. Su estilo es simple, sin adornos, es conciso y sin digresiones ni paréntesis que resten continuidad a su texto. Su innovación se halla en la construcción, que no en el vocabulario, que es siempre claro, es armonioso, si bien con cierta densidad que confiere un estilo de cierta grandeza. El texto es rico, pues presenta estilo directo e indirecto, presenta discursos, diálogos, cartas, descripciones de batallas, narraciones de tipo histórico, en fin, todo lo necesario. En todos estos recursos, Arriano respeta sus modelos pasados, aunque no consigue evitar un tufillo inconfundible de su época. Arriano es, a fin de cuentas, un hombre de su tiempo, enamorado del pasado que lo proyecta en su presente. Nuestro segundo autor para esta clase es, que cerraría los principales personajes de la época, aun cuando faltarían otros nombres, pero por cuestión de tiempo no los puedo ver, es Casio Dión. Llamado Casio Dión Cosellano, nació en Nicea, Bitina, importante ciudad de la región que disputaba a la capital Nicomedia la supremacía del territorio. El padre de nuestro autor, Casio Aproniano, fue senador, cónsul y gobernador de Licia Panfilia, Cilicia y Dalmacia. Se acepta que fuera pariente del rétor Dión de Prusa, aunque no su nieto,
porque las fechas no coinciden, pero el nombre cosellano parece vincularlos. Casio Dión habría de nacer por el 155 de nuestra era, admitiendo que llegó a Roma en el 180 y fue cónsul en dicho año, porque contaría con unos 25 años de edad, si bien podríamos suponer que en tal fecha no fuera ya senador, simplemente acompañara a su padre a las sesiones. Se ha sugerido, en descargo de todos estos cálculos, que él llegara a ser senador hacia el año 190, cuando ya gobernaba Cómodo. Desde su juventud y hasta su cargo de senador, Casio se dedicaría, como él mismo admite, a la lectura de los clásicos griegos a fin de purificar su estilo. Utiliza el verbo atikitsei, lo que obviamente sería atizarlo, aticiarlo, digamos, volverlo ático. En Roma gozó de la protección política y oficial. Hacia el año 194 fue designado pretor, pero no pudo cumplir dicha misión porque tanto el emperador Pertinax como su sucesor Didio Juliano fueron asesinados. No obstante, sí lo hizo en el reinado de Septimio Severo, de quien gozó el apoyo desde que envió unos libros en que el historiador vaticinaba la futura grandeza del Sirio. Hay que suponer que estuvo muy cerca de Severo durante las acciones y viajes de éste, por lo que finalmente sería nombrado cónsul honorífico, y hasta la expedición de Caracalla en el 216, su vida debió transcurrir tranquila en aquella corte cultural encabezada por la emperatriz Julia Dobna. El propio Casio comenta que se retiró a su villa de Capua para escribir su pieza histórica. Durante los reinados de Macrino y Heliogábalo fungió como curator de Pérgamo y Esmirna, pero fue en tiempos de Alejandro Severo que gozara de la mayor influencia. En el 223, fue procónsul en África. Luego administró como legado de Augusto, Dalmacia y Panonia del Superior. En el 229 fue cónsul ordinario, colega con el mismo Alejandro Severo. La disciplina que ejerció con las tropas en su administración lo llevó a malquistarse con ellas y, por indicación de Alejandro Severo, al año siguiente se retiró a Nicea, su ciudad natal. Con cierto dejo de tristeza por este revés político, Casio refiere con respecto a dicha situación: abandoné mi casa, refiriéndose a Roma, para pasar el resto de mi vida en mi patria. Como no señala la expedición de Severo a Bitina en el 231, se calcula que para ese tiempo ya hubiera fallecido. La obra por la que conocemos a Casio Dión es Historia Romana, aunque antes escribió dos pequeños tratados, a saber, el ya mencionado texto para Severo, que hablaba de sueños y portentos, y otra sobre las guerras luego de la muerte de Cómodo, que por indicación del autor fueron incorporadas a su tratado histórico. La obra citada al comienzo y única conservada constaba de 80 libros que narraban la realidad histórica que va desde la llegada de Eneas a Italia hasta el año 229, fecha de su segundo consulado. Casio Dión debió iniciar su colección de datos en el 198 y hasta el 221, y a partir del 222 redactó la obra que explica la narración sumaria de los últimos años en la pieza. El periodo de escritura coincide también con los años retirado en Capua, alejado de sus trabajos civiles, tiempo para escribir. El autor da buena cuenta además que la extracción y recogida de datos empleó un método propio, un criterio de selección que consistía en la anotación y luego en la redacción de estilo más fluido y literario, matizado con la selección propia del material. Es decir, primero hacía borradores y luego ya hacía una versión oficial. Aunque la Suda señala que la obra fue dividida en décadas, la auscultación de la pieza de Casio nos presenta un grupo conformado por los primeros 50 libros que versan sobre el origen y desarrollo de Roma hasta el final de la República con sus batallas civiles, para en los últimos 30 libros anotar la realidad histórica desde esos años hasta su propia época, y ello es una clara indicación de su inclinación por la monarquía. El método de Casio es analítico, de raigambre vieja, y de gusto romano, con enumeración por medio de los cónsules, pero se reconoce también una tendencia a respetar nexos cronológicos más amplios. Cada reinado es una unidad y el paso de uno a otro es marcado claramente, en tanto que su propio tiempo ya no sigue la secuencia de los cónsules. De tan amplia obra se conservan completos los libros del 36 al 54, que abarcan del periodo del 68 al 10 a.C.,
con importantes fragmentos del libro 60 al 80 que historian del 9 a.C. al 46 después de Cristo. El libro 79 y parte del 80 narran la muerte de Caracalla y llegan a mitad del reinado de Heliogábalo. Las partes perdidas se recuperan merced a fragmentos y esquerpta, y también gracias a epítomis bizantinos como el de Cifilino y de Johannes Sonaras. En cuanto a las fuentes, los resultados alcanzados por la filología moderna no son del todo satisfactorios. Parece que para los primeros siglos de Roma, la fuente primordial serían los Anales, y desde el libro 36 hasta su momento lo fue Livio, en algo Tácito también. El problema es que Casio afirma que ha leído mucho, pero cita muy poco. Aún así, podemos reconocer la influencia del citado Livio, Salustio y Arriano. A ello hay que agregar fuentes documentales como inscripciones, si bien parecen más adorno que utilidad real, pues no consta el empleo de otras fuentes más importantes como las actas del Senado o diversos archivos que esperaríamos como gente cercana al emperador pudiera tener acceso a ellos. Cassiodeo no suele contrastar fuentes de manera objetiva. Sin embargo, alguna crítica hace al señalar que las fuentes de la República son más extensas al presentarse todas las actuaciones del gobierno ante el pueblo. En cambio, durante el imperio esto desaparece entre las puertas del palacio del emperador y entre los cortinajes de sus allegados. Por lo que cuando encuentra divergencias en sus fuentes, recurre al sentido común y a su experiencia política para tratar de dirimirlas. Según el autor, hay que evitar a toda costa los detalles y las trivialidades que se oponen a la dignidad de la historia, que consiste en contrastar hechos con los principios racionales, una tendencia poliviana, sin duda, pero que en el caso de Cassiodeo, en ocasiones devino desafortunada, puesto que un detalle trivial de forma personal puede no serlo para la objetividad histórica. Cassiodeo se esfuerza por redactar en un estilo aticista, pero conoce la dificultad al aplicar los términos de las instituciones romanas y lo soluciona pues con la simple transcripción o con la perífrasis. Más importante es su intención por imitar a Tucídides en los discursos y en algunas partes narrativas. Sin embargo, la influencia retórica se nota al registrar momentos de importancia dramática y de colorido emocional que se insertan claramente en la corriente trágica de la historia antigua. Muy bien, con esto terminaríamos esta rápida revisión a los personajes históricos, a los autores historiadores, y en la última clase veremos propiamente a nuestro gran etnógrafo y periegeta Pausanias. Que estén bien.